viejos que aparecen ahí, ¿qué imágenes pueden reconocer? ¿O quién se les hace conocido de los que están ahí? Hitler, parece que uno. ¿Ya? Sí, uno es Hitler, excelente. Otro no. Ya, los otros son unos parientes que tenía por ahí. Ya, todos pensaban distinto, pero todos tenían algo en común. No es como el debate presidencial de la derecha, donde cada uno es lo mismo que el otro. ¿Ya? Así que, en este caso, vamos a ver, nosotros en qué edad de la historia nos encontramos. Tenemos la prehistoria, tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y, por último, la contemporánea. ¿En qué edad nos encontramos nosotros para estudiar estos periodos? Edad moderna. Dice, se inicia desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. ¿La Primera Guerra Mundial y el imperialismo pasó después de la Revolución Francesa o antes de la Revolución Francesa? Pasó después, por ende es la edad contemporánea. Miren, acá nosotros vamos a hablar de lo siguiente. Me voy a achicar, estoy muy grande. Nosotros vamos a decir que ocurrió entre 1870 y 1914 un periodo que se llama la Belle Époque, o la época bella, o el imperialismo, también conocido como la paz armada. ¿Ya? Después tenemos otro periodo entre medio, que es 1914 a 1919, que fue la Primera Guerra Mundial, y de 1919, en realidad 1920 hacia adelante, se parte con lo que nosotros vamos a llamar los totalitarismos, que son ideas que todos los poderes del Estado vuelven a estar en una sola persona y esa persona es un dictador. ¿Ya? Entonces, hubo un periodo desde 1970 en adelante donde ya no hubieron guerras. ¿Ya? Porque durante todo el siglo XIX o gran parte del siglo XIX y hacia atrás siempre en Europa estuvieron en guerras por los límites. Ahora lo que pasó fue que se dio inusitadamente un periodo de paz, pero ese periodo de paz solamente era para la guerra. Entonces, hay un dicho de los, en este caso de los romanos, que dice pacem, no, in pacem para bellum, que significa, si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces, eso estaba pasando en este periodo. ¿Recuerdan que en la clase anterior nosotros vimos la industrialización? ¿Y qué permite la industrialización? Producir más rápido. Y como estamos produciendo más rápido, también producimos más rápido armas. Entonces se genera este periodo que vamos a hablar de la paz armada. ¿Ya? Así que todo esto está vinculado con el imperialismo y el colonialismo, ya que el colonialismo terminó en los años 60. Entonces, nosotros acá vamos a ver al menos la Primera Guerra Mundial, que está acá. Sus causas, el imperialismo, el nacionalismo, la rivalidad entre potencias, un sistema de alianzas, los países como estaban preparándose para la guerra empezaron a hacer alianzas también, la paz armada, y por último la causa inmediata, que fue que mataron a un príncipe y eso declaró la guerra, ¿ya? Pero en realidad venían para atrás una serie de problemas. Entonces tenemos la Triple Alianza, la Triple Entente, tenemos cómo se desarrolló la guerra, y por último tenemos una serie de tratados. Brest-Litovsk, que es el tratado de los rusos, tenemos Versalles, tenemos Saint-Germain, Trianon, Neuilly y Sabrés. O sea,
aquí a los perdedores de verdad los desarmaron completamente, se eliminan los imperios, se acaba una era, después de la Gran Guerra mueren cerca de 30 millones de personas, que la pura escoba nomás. Y las consecuencias, evidentemente cambian el mapa europeo, cambia la forma de ver los países, se desarman los imperios, se crea la Sociedad de las Naciones, nacen nuevos estados y se echan las bases para un nuevo conflicto. O sea, fue tan profunda esta guerra que generó una segunda, 20 años después. Bien, ¿qué vamos a entender por imperios o imperios coloniales? ¿Ya? Verdad que esto tenía que ser lo de la antigua. Me dan un segundo, voy a dejar de compartir un poquito. Sí, ya, muy bien. Entonces, cuando yo hable en este caso de imperios coloniales o hable de estas cosas, nosotros, ¿qué vamos a entender por imperio colonial, en resumidas cuentas? ¿Ya? Miren, ahí tenemos algunos países pintaditos con colores, ¿ya? Tenemos, en este caso, las posesiones británicas más como más naranjas, color salmón. Tenemos las francesas, color mostaza. Tenemos las españolas, color verde. Tenemos portuguesas de un color tierra. Tenemos italianas, moradas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes ven ese mapa, ¿de qué color está más teñido? ¿De qué color está más teñido en este caso el mapa? Yo voy a hacerle un zoom. Miren ahí. ¿Quiénes eran los países que tenían mayor cantidad de colonias? Hacia este periodo. Yo podría decir que los que más tenían eran Gran Bretaña, India, Australia, lo que hoy en día son los países árabes, Ciudad del Cabo, que hoy en día es Sudáfrica. Y por otra parte, miren, Francia, gran parte de África, Indochina, Asia. Miren los rusos, tremendo imperio que tenían. O sea, aquí los países que tenían, por decirlo de alguna manera, una mayor cantidad de territorio eran Francia e Inglaterra. ¿Ya? ¿Y qué vamos a entender por imperios coloniales? Vamos a decir que el imperialismo suele ser una consecuencia del nacionalismo y su principal característica es la ocupación, dominación y explotación de la mayor cantidad de territorios y recursos económicos disponibles en el planeta para así alcanzar el rol de potencia hegemónica. O sea, ¿qué vamos a entender por, en este caso, colonialismo e imperialismo? Es que los países son tan bacanes ellos, que lo que quieren hacer solamente es que ellos tienen que conquistar la mayor cantidad de territorios para obtener la mayor cantidad de recursos, y en este tiempo, mientras yo tenga más tierra, tenga más recursos, voy a tener más dinero, y si tengo más dinero me voy a transformar en potencia. Y el objetivo de estas era quién era la más bacán y quién era la potencia más grande en el mundo. Eso era lo que querían estos sujetos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de imperios coloniales. Y esto se potenció a través de ¿qué?
se potenció a través de la industrialización. O sea, los países empezaron a producir más cosas y empezaron a producir más rápido. Y como producían más rápido, necesitaban mayor cantidad de materias primas. Y estos países lo que hacían era, invadían un territorio, por ejemplo África, lo invadían, se llevaban los recursos naturales y después a ellos mismos les vendían sus recursos naturales ya procesados. ¿En Chile nos pasa algo similar o no? Con el cobre. Así es, Claudio. O sea, los chinos, ¿qué hacen? Llegan, nos compran el barco, o sea, nos compran el cobre. El cobre ni siquiera sale en las costas chilenas. Ahí los chinos tienen barcos factorías, que son barcos, que son fábricas. Hacen ahí mismo el alambre cobre y te lo venden a 3 precios, o sea, 3 veces el precio de lo que tú lo vendiste. Entonces, eso es una consecuencia del imperialismo, que en realidad es un imperialismo económico, ¿ya? O sea, todavía esto hasta el día de hoy está presente, ¿ya? Pero hoy en día los países ya no pueden invadir a otro, al menos legalmente. Lo hacen si Estados Unidos invade a quien quiere, cuando quiere y en el momento que quiere, ¿ya? Entonces, por eso se dice que les falta democracia. Llega a Estados Unidos con 14 toneladas de un tanque de democracia a robarse tus recursos naturales y después se van. Ya. Entonces ya tenemos claro lo que es el imperialismo. Y ahora vamos a hablar del periodo de la paz armada. ¿Ya? El periodo de la paz armada es el periodo inmediatamente anterior de los inicios de la Primera Guerra Mundial. Ya esto se caracterizó por una tensa relación en las potencias europeas. O sea, los europeos, ellos como ya no y firmaron un tratado después de la guerra franco-alemana, donde ellos no podían cambiar su frontera, o sea, ya se quedaron ahí, si quedaron grandes bien, si quedaron chicos bien también, ya, o sea, los países no se podían invadir entre sí para crecer en su frontera. Entonces, como habían habido guerras recientemente, algunas zonas quedaron bajo el dominio de otros países. Por ejemplo, hay una zona entre Francia y Alemania que se llama Renania, ¿ya? Renania estaba bajo el dominio francés, pero en realidad ahí se hablaba alemán. Lo mismo pasaba en otros territorios, sobre todo de Austria-Hungría, donde se hablaba alemán, pero estaba bajo el control de los húngaros. Y habían zonas también de Alemania donde se hablaba francés y estaba bajo el control de los alemanes. O sea, siempre había esa tensión de algunos territorios que según el idioma que se hablaba ellos los reclamaban, ¿ya? Así que, ¿esto qué generó? Generó un sistema de alianzas, porque no es lo mismo agarrarse a combo solo que agarrarse a combo en pado. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Se formó una alianza secreta en 1882 entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Ya que ellos dijeron, ¿saben qué? Si a nosotros nos atacan, nosotros vamos a salir todos a defendernos. ¿Ya? Y muchos años después, en 1907, hizo lo mismo Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. Pero si ustedes miran bien el mapita que está ahí, lo voy a agrandar. Nosotros vamos a decir que Alemania, Austria-Hungría e Italia se van a llamar las potencias centrales, porque están en el centro de Europa. Y por otra parte, vamos a decir que Reino Unido, Rusia y Francia son las potencias que están alrededor, ¿ya? O sea, son las potencias que tratan de hacer, o sea, tratan de evitar el crecimiento de las potencias centrales, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía existen esas tensiones de la guerra, todavía hay ganas de agarrarse a combo, y aparte se están armando hasta los dientes, ¿ya?
Bien, vamos a hablar de la Belle Époque también, o la Bella Época. Vamos a decir que es un periodo comprendido entre el fin de la guerra entre Francia y el Imperio Alemán, que ya le había dicho previamente, en 1871, y el comienzo de la Guerra Mundial. ¿Por qué se caracteriza esta época, o la Bella Época? ¿Ya? Vamos a decir que la Bella Época se caracteriza ¿por qué? Por el desarrollo del modelo capitalista. O sea, aquí, en esta parte del modelo capitalista, quiero destacar. Aquí el modelo capitalista. ¿Ya? Y aparte, este modelo en qué se cimenta en la industria. O sea, en realidad, lo que pasa es que la revolución industrial creó el sistema capitalista donde yo tengo que acumular riquezas y esas riquezas yo en este tiempo las acumulo mediante los territorios y los recursos económicos que yo puedo sacar. Entonces, esto aumentaba los circuitos económicos, o sea, ya no solamente le vendían a cierto grupo de personas, sino que le vendían a todos, ¿ya? Hoy en día, el capitalismo, ¿cómo se rige? ¿Se rige en la industria o no? ¿Quién es el que la lleva en el capitalismo? ¿La industria o otro tipo de empresa? La industria, profesor. ¿Segura? Pero yo le puedo decir que en realidad los mayores capitales hoy en día no están en la industria. ¿Cómo sobrevive Chile si Chile prácticamente no tiene industria? Joana, usted vaya a la plaza de Temuco, a la plaza de armas. ¿Qué es lo que más va a encontrar en la plaza de armas aparte de gitano? Artesanos, profesor. Artesanía. Artesanía. Ahora bien, ¿cierto que hay como un circuito económico chiquitito donde la gente vende sus cositas, vende dulces, vende eso? Y ahora usted camine por alrededor de la plaza, donde están las notarías. ¿Qué es lo que más se repite dentro de los edificios que hay ahí? No la escucho, Joana. Los bancos, profesor. Centros comerciales. Ya, tiene los centros comerciales, pero mire, al frente de la intendencia tiene uno. Al frente de ese hay otro. Al lado hay otro. En la otra esquina hay otro. Al frente de Ripley hay dos más. No, hay tres más. Y en la esquina, al frente de Falabella, hay uno muy grande. Y es más, hasta las multitiendas tienen uno. Los bancos. Los bancos. Hoy lo que la lleva en el capitalismo son los bancos. O sea, si ustedes piensan, ciudades como Temuco no tienen en este caso industria prácticamente. La gran industria que hay es Roset. ¿Qué otra industria grande nos queda en Temuco? Si ya ni siquiera Furcade existe. Antes teníamos Furcade, teníamos, o sea, todavía existe Rosen. ¿Qué otra industria grande teníamos? La Copalca. Uy, se me está cayendo el carnet. Soprole posteriormente, que estaba donde está Alicia hoy en día. Y esas eran las grandes empresas que habían en Temuco. Pero hoy en día, ¿de qué vive? Del capitalismo financiero, o sea, los servicios. Los bancos, aseguradoras. Hoy en día el dinero es un bien. Usted puede comprar y vender dinero. ¿Usted sabía eso o no?
que usted puede comprar y vender dinero? La Julio, casa de cambio, ¿Mm? comprar dólares. Claro, usted puede comprar dólares, pero aparte, usted puede comprar en su moneda nacional también. ¿Usted ha escuchado hablar de los fondos mutuos? Sí, profesor. Ya, fondos mutuos, inversiones, triangulación de monedas, como nos decía Alicia. Hoy en día la mercancía es el dinero, entonces, ¿qué trae más dinero? El mismo dinero. O sea, yo con mi platita la invierto a través de acciones, que en realidad estoy comprando dinero, que el día de hoy vale 1 y el día de 2 ojalá valga 3 para yo poder ganar. Y si vale menos 1, soné nomás, o vale 0, perdí plata. Entonces, hoy lo que la lleva es el capitalismo financiero, ¿ya? Tenemos muchos instrumentos financieros, líneas de crédito, la banca en línea, tenemos cuentas corrientes, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, hoy en día el negocio, más que la industria, es el negocio del dinero, que es el capitalismo financiero en ese caso, ¿ya? En este tiempo no, en este tiempo el modelo capitalista se desarrollaba en la industria, era un modelo más viejo. En este caso, los grandes industriales eran la gente poderosa, ellos eran los que tenían, en este caso, las lucas, ¿ya? Otra cosa, fe en la ciencia. En la bella época se desarrolla lo que vamos a conocer como positivismo, que es la piedra angular de la ciencia, o sea que todo debe ser demostrable, medible, pesable, ¿ya? Y lo que no es demostrable, medible y pesable no existe. Pregunta, ¿el aire es medible, pesable y demostrable? Sí, No, Sí, pues se puede medir y pesar. La diferencia es que hay que comprimirlo. Porque técnicamente, cuando nos venden una bolsa de papas fritas, ¿qué nos están vendiendo? casi puro aire, ¿no? Puro Todo. aire, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, el aire también es medible, pesable, etcétera, ¿ya? Entonces, por otra parte, también se realizan grandes descubrimientos médicos, que estos descubrimientos médicos, vamos a decir que fueron las vacunas, entonces la gente comenzó a vivir más. Y por otra parte, tenemos que se desarrolla en Europa, sobre todo en Alemania, la teoría comunista de Karl Marx y Engels. O sea, ellos dicen que estamos viviendo en una gran explotación y que los únicos que pueden salvarse de esta explotación es que los trabajadores se organicen, ¿ya? Y que se gobiernen a sí mismos. Y por último, se desarrolla las ciencias sociales, que vamos a llamar la antropología y la sociología, o sea, el estudio del hombre y el estudio de la sociedad. Al mismo tiempo, en esta bella época, yo les quiero mostrar algo. Hay un viejito que se llama Emil Durkheim. Miren, miren mi camarita. Aquí yo tengo un libro que se llama Las reglas del discurso sociológico de Emil Durkheim. ¿Ya? Entonces, él decía, yo quiero explicar cómo la gente se relaciona, en realidad mediante la ciencia. Y sacó este librito que es la base de lo que nosotros vamos a conocer hoy en día como la sociología. O sea, el estudio de las personas en sociedad. Y este viejito precisamente nació en la Belle Époque, nació en este periodo, ¿ya? Nació en 1858 y murió en 1917, ¿ya? Y fue profesor desde 1902 hasta su muerte en este caso,
hasta su muerte en 1917. O sea, en este tiempo nació lo que nosotros vamos a conocer como la sociología. ¿Ya? Por otra parte, nace la sociedad de masas, el aumento de los medios de comunicación, aquí el poder de los diarios, el poder de la prensa. Por ejemplo, hoy en día, hoy, 2021, los diarios tienen mucho poder, la tele tiene mucho poder, la radio tiene mucho poder. O sea, evidentemente sí. ¿Y quiénes son los dueños de los medios, que es otra cosa? Al menos en Chile. Piñera. La derecha en general. Grandes empresarios. Claro, y en general son grandes empresarios vinculados estrechamente a la derecha política en Chile. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, algún debate presidencial, que estábamos ahora, ya vayan a votar por favor el domingo, el debate presidencial, ¿ustedes vieron cómo trataban en este caso a los candidatos de izquierda, dígase Boric o Jadwe, en comparación a cómo trataban a los candidatos de derecha? A los candidatos de izquierda les preguntaban a partir nomás, ¿ya? En cambio, a los candidatos de derecha, ni ellos podían explicarse qué diferencia había entre uno y otro, ¿ya? O sea, tenemos en este caso igual un hostigamiento hacia ciertos grupos. Por otra parte, también hablemos de la Convención Constituyente, ¿ya? Quienes están haciendo la Constitución, presidido por la Lamien Loncón. En este caso, ¿qué estaba pasando ahí? La derecha son 34 personajes de los 178 que hay. Esos 34 personajes, cada vez que ellos se tiran un peo, hay un periodista para recibirlo. ¿Ya? Y se ha dicho que no se hace nada, y una de las cosas que en realidad a mí me pareció muy entretenido fue la respuesta que dio la presidenta de la convención, Elisa Loncón. Dijo, sí, hemos trabajado lento, pero en realidad acá no había ni sillas, ni mesas, ni computadores, ni nada para poder organizar esto. Entonces, ¿ustedes de verdad creen que acá no se trabaja? Se entra a las 9 de la noche y se sale a las 11. O sea, se entra a las 9 de la mañana y se sale a las 11 de la noche. ¿Se trabaja acá? Es como cuando dicen que los profes no trabajan. Es exactamente lo mismo. Entonces, estos 34 monos que hay ahí tienen un poder y una influencia muy grande en los medios de comunicación. ¿Y cuántos de nosotros se informan vía los medios tradicionales, vía la tele, por ejemplo? Entonces ahí es donde debe interactuar lo que nosotros llamamos pensamiento crítico, ¿ya? Y eso nos enseña la historia, que no hay una sola historia, que siempre hay más. Entonces nosotros tenemos que informarnos por diversas maneras. Si podemos tener acceso a otros diarios, leamos otros diarios. Si tenemos acceso, en este caso, a otros canales de televisión, veamos otros canales de televisión. Y si tenemos acceso a Internet, informémonos también por Internet, ¿ya? Y de ahí nosotros sintetizamos toda esa información y nos hacemos una opinión. Esa es la manera más prudente, entre comillas, de informarse. Y en este tiempo, cuando estamos hablando de la bella época, de la Belle Époque, es cuando nosotros estamos, en este caso, tomando el poder de los medios de comunicación. Aquí es donde nacen este poder de los medios de comunicación, ¿ya? También aumenta la clase media y aumentan los bienes de consumo. En masa, el ocio y la entretención. O sea, en este tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, es donde se empieza a configurar la sociedad como la conocemos hoy en día, ¿ya? Y por último,
por último, nosotros tenemos las grandes migraciones. O sea, mucha gente se fue a vivir de Europa a América porque en Europa había mucha gente y había poca comida. Entonces estaban generando hambrunas. ¿Por qué? Porque toda la gente del campo se fue a vivir a la ciudad. Entonces la gente dejó de producir en el campo y empezó a escasear la comida. Había una crisis de sobrepoblación. Entonces, dentro de esa misma crisis de sobrepoblación, mi familia también llegó acá. Ellos llegaron a principios del siglo XX. ¿Ya? El gran problema es que en Irlanda la base de la dieta son las papas. Y durante muchos años se dieron muy malas las papas. ¿Ya? Y al darse muy mal a las papas, mucha población tuvo que emigrar, o sea, agarrar sus petates y mandarse a cambiar a otros países. Y en ese tiempo Chile estaba recibiendo migrantes. Lo estaba haciendo Argentina y lo estaba haciendo Brasil. Chile lo hizo con los alemanes en primera instancia, y ahí medio escalados llegamos nosotros de Irlanda. Pero, en este caso, o sea, Argentina estaba haciendo lo mismo con los italianos, y Brasil con alemanes e italianos. ¿Ya? Por eso en Brasil también hay gente muy rubia. ¿Ya? Entonces, eso era lo que estaba pasando en este periodo de la Bella Época, de la Belle Époque. ¿Ya? Y ahora, ¿qué estaba pasando también? En este caso, en la Primera Guerra Mundial. Ya, o sea, sabemos que hubo una época muy bella donde florecieron las artes, floreció la filosofía, todo lo que ustedes quieran, pero por detrás, ¿qué estaba pasando? Por detrás estaban armándose. ¿Por qué? Porque como les dije inicialmente, si quieren paz, prepárense para la guerra. O sea, estaban todos armados hasta los dientes. ¿Y qué pasó? Las causas de la Primera Guerra Mundial. Tenemos, en primer lugar, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. O sea, ¿qué estaba pasando? Francisco Fernando, él era un príncipe que se iba a transformar en el emperador del Imperio Austrohúngaro, y un serbio que se llamaba Gavrilo Princeps, que él estaba en contra del imperio porque el imperio le fue a invadir su casa. Él agarró una pistola y le pegó un balazo al príncipe Francisco Fernando, el archiduque, y lo mató. Eso causó la indignación y atacaron directamente a Serbia. Pero en realidad lo que pasaba era que detrás venía una serie de problemas. Los países estaban picados desde el imperialismo porque no podían controlar más países, porque gran parte de los países se los acabronó Francia e Inglaterra. Entonces Alemania y el Imperio Austrohúngaro no tocaron prácticamente colonias porque llegaron tarde. ¿Ya? Por otra parte, estaba la paz armada, que ya lo conté, y la creación de bandos, que en este caso era la Triple Alianza y la Triple Entente. Bien, ahora, hubieron varios eventos decisivos que pasaron en la guerra que definieron cómo iba a terminar. ¿Ya? El primero fue que en Rusia se provocó una revolución en 1917, que fue la Revolución Rusa, y quitaron todas las tropas, o sea, mandaron en este caso a los soldados que estaban peleando en Europa, los mandaron a Rusia de nuevo a defender Rusia. O sea, se acabó la guerra por ese lado. Y por otra parte, Estados Unidos también entra a la guerra. Esta era una guerra de países europeos, sino que los alemanes le torpedearon y le hundieron un buque, ¿ya? Que se llamaba el buque Lusitania. Y este buque, al hundirlo, murieron 118 personas que eran todos norteamericanos, que ellos iban desde Norteamérica, o sea, desde Estados Unidos hacia Inglaterra. ¿Ya? Y eso hizo que Estados Unidos entrara en la guerra. Entró al final nomás a cantar victoria, nada más. Entonces, ¿cuál fue el balance de la guerra? O sea,
¿qué pasó con la guerra? ¿Qué pasó en este caso? Con la guerra. Lo primero fueron consecuencias demográficas, ¿ya? O sea, murieron muchas personas y quienes murieron en este caso fueron, miren, murieron de la Entente, murieron alrededor de 22 millones de personas. O sea, porcentaje baja respecto al total de movilizados, es que, a modo de ejemplo, si iban 2 personas a la guerra, volvía una, se moría la mitad. ¿Ya? Y, por otra parte, en los imperios centrales, que en este caso fueron los alemanes, los austrohúngaros, algunos turcos y algunos búlgaros, nos dice que de 3 personas que iban a la guerra, una volvía, o sea, moría un 70% de las personas que iban a la guerra. ¿Ya? Entonces, de verdad, murió mucha gente, murieron cerca de 40 millones de personas. O sea, estamos tomando la idea siguiente. ¿Cuántas personas murieron? Fue una cantidad brutal. ¿Ya? Por otra parte, consecuencias económicas. Se acrecentó el costo productivo de la industria y la agricultura, ya que prácticamente se paralizaron las actividades durante la guerra. O sea, bombardearon los campos. Los quemaron, los bombardearon, etc. Y después, ¿se podía producir en esos campos o no? Evidentemente no, no se podía producir. Y eso que llevó también que aumentó el endeudamiento con la banca de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos les dijo, ¿saben qué? Yo les voy a pasar platita. Y esta platita yo se las voy a prestar. Pero estos países se endeudaron con Estados Unidos y no pudieron pagarle. Que después eso causó otro problema. Y por último, las consecuencias sociales. La sociedad se dividió en 2 grupos, rico y pobre, en resumidas cuentas. ¿Ya? Y la gente que era más rica se volvió más rica y la gente que era pobre se volvió más pobre porque se perdieron las fábricas, se perdieron en este caso los puestos de trabajo, pero la gente que es rica nunca pierde. ¿Ya? Y por otro lado, la mujer gana espacios, o sea, deben pensar que la mitad de los hombres de Europa se murieron. La mitad de los hombres se murieron, entonces la mujer tomó espacio, ¿ya? Tomó espacio en la industria como obreros, en los campos y sobre todo en las ciudades también como profesionales, ¿ya? Y justo con eso se amplía su derecho a voto. O sea, si alguien ganó con la Primera Guerra Mundial, fueron las mujeres, ¿ya? Porque ahí se produjo una inserción en la sociedad por parte de ellas, ¿ya? Después las consecuencias territoriales. ¿Qué pasó? Como ustedes pueden ver en estos mapas que tenemos acá, podemos ver que los grandes imperios se dividieron. Rusia perdió mucho territorio, nace Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, que son los países bálticos. Finlandia se independiza. El Imperio Turco Otomano se transforma en Libia, Serbia, Turquía, ¿ya? Los países, el Imperio Austrohúngaro se divide en Austria, Hungría y Checoslovaquia. Serbia, Montenegro pasan a ser Yugoslavia. Y de esa manera también
cambia el mapa europeo. Alemania se achica considerablemente y otros países quedan relativamente iguales. Francia crece un poquito, ¿ya? Y eso es lo que pasó en las consecuencias territoriales, ¿ya? Alemania debió devolver los territorios de Alsacia y Lorena a Francia y perdió el ducado de Schleswig, que pasaba a Dinamarca. Junto con esto perdió las colonias en África y los dominios insulares en el Océano Pacífico. O sea, perdió pan y pedazo. Perdió los territorios que había ganado con la guerra y aparte perdió los territorios que había ganado anteriormente. Austria perdió la zona industrial de Bohemia y Moravia. Además, se le prohibió unirse a Alemania en la eventual fusión de países. Y los tratados que marcaron el fin del Imperio Turco, ya que al terminar el conflicto, el nuevo Estado quedó reducido a un pequeño margen de Asia Menor, teniendo que entregar gran parte de sus territorios a Armenia, Grecia, Gran Bretaña e Italia. O sea, nacieron nuevos países ahí, y por otra parte, la desaparición del Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro y Turco trajo como consecuencia la conformación de nuevos países. O sea, se acabaron los imperios, no hay más imperios, al menos en este caso, en Europa, ¿ya? Porque los imperios siguen existiendo, pero sus territorios están fuera de Europa. Ahora en Europa ya no hay, en este caso no hay imperios. Por otra parte, los acuerdos de la paz fallida, ¿qué pasó? Se generó lo que nosotros vamos a llamar la Sociedad de las Naciones, que fue una especie de ONU. Esta ONU no funcionó porque nadie tenía plata para mantener esta sociedad, y por otra parte Estados Unidos, que fue el que la armó y que proponía que funcionara, no participaba. O sea, ellos no participaban, no estaban ni como que ya que se la arreglen solo. Y por otra parte, Gran Bretaña y Francia, ellos jamás dejaron de ser imperio. O sea, ellos querían seguir teniendo más territorio en África y en Oceanía. O sea, ellos jamás dejaron de lado lo que causó la guerra, que en realidad una de las principales causas de la guerra fue los imperios. Y ellos querían seguir, o sea, ellos querían seguir siendo imperios, no, nunca dejaron de serlo. Bien. Y con esto al menos terminamos la primera parte. ¿Ya? Descansamos un ratito, 10 minutitos, 20 para las 11 nos juntamos. ¿Les parece? Ya, profesor. Vale, profe.
Bien, volvemos a nuestra clase. Bien, ahora, ¿qué tema vamos a abordar? Vamos a abordar la Revolución Rusa. ¿Ya? Vamos a ver acá qué pasó en este tiempo durante la Revolución Rusa. Y fue lo siguiente. Al mismo tiempo que se producía la Primera Guerra Mundial, en Rusia se vivían distintos procesos. ¿Ya? Lo que estaba pasando en Rusia era que había un zarismo, o sea, habían reyes todavía, el antiguo régimen todavía pervivía en Rusia. Por otra parte, mientras estaban peleando la guerra, la Primera Guerra, se produjo dentro de Rusia una revolución interna, ya que vamos a conocer como la Revolución Rusa. Que esta revolución comunista dio paso a lo que posteriormente vamos a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS, ¿ya? Durante este periodo, en 1905, hubo un primer intento de revolución que se llamó el Domingo Sangriento. También en 1917 ocurrieron las revoluciones de febrero y octubre para finalizar en 1929 con la con la crisis del 29. Bien, la sociedad previa a la Revolución Rusa constaba de una sociedad estamental en la cual habían 3 grupos privilegiados y un grupo que no era para nada privilegiado. Estos 3 grupos privilegiados estaban el zar, quien era el rey, o sea, la cúspide y su familia. Posteriormente estaba la nobleza, quien eran sus parientes más cercanos y amigos. Y más abajo había una incipiente burguesía, y esta incipiente burguesía eran los dueños de las industrias. Pero por cierto, quienes había más y eran la mayor cantidad de personas eran los campesinos y proletarios. ¿Qué quiere decir esto? Eran los obreros de las fábricas y eran los campesinos que vivían en Rusia. Bien. Con respecto a esto, ¿recuerdan que en otras partes de Europa esto también pasaba? Y mi pregunta es, ¿cuándo dejó de pasar? Esto dejó de pasar en la Revolución Francesa, ya que aquí se abolen las sociedades estamentales y salimos con una sociedad de clase, ¿ya? Entonces, evidentemente lo que pasó acá fue que los rusos estaban prácticamente 100 años atrasados con respecto al resto de Europa, y eso les daba miedo. ¿Y por qué les daba miedo? Por lo siguiente, porque ellos tenían un atraso industrial en comparación a Europa occidental, o sea, mientras en Europa ellos andaban ya en autos, tenían carreteras y todo, acá lo único que habían eran yuntas de bueyes y huellas de carreta, nada más. Por otra parte, en 1905, Rusia perdió una guerra entre Japón. Japón es un paísito de este porte, o sea, es chiquitito, es un puntito, es como Chiloé, Japón, ¿ya? Y Rusia perdió esta guerra, que Rusia era un país gigante y poderoso, perdió contra Chiloé, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que es Japón. Al mismo tiempo, había una revolución en 1905 que se llamó el Domingo Sangriento. La gente se fue marchando a entregarle una carta al zar, ¿ya? Y esta carta al zar, ellos les decían que por favor los ayudara, que estaban viviendo mal, que había malas cosechas, que había hambre, ¿ya? ¿Y el zar qué hizo? Los ayudó, les dio plomo. Los mató a todos. Los mandó a matar, o sea, que dispersaran las manifestaciones y que los mataran. También hubo un periodo de malas cosechas y hambruna, que ya lo comenté, y una crisis económica entre 1901 y 1903. Y esto
generó también el ingreso de Rusia a la Primera Guerra Mundial. Y todo esto enmarcado en el gobierno absolutista del zar Nicolai II. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, muy bien, la gente moría de hambre y miren cómo está vestido ese hombre, ahí en la presentación. ¿Cuál era el mayor problema que tenía en ese tiempo? ¿Cuál era el mayor problema que tenían en Rusia? ¿Por qué se desató la revolución? Miren esa pirámide. Tres grupos privilegiados y uno sin privilegio. Y por otra parte, miren cómo vivía ese hombre. ¿Qué generó esto en las personas? Esto generó rabia. Ya había un descontento, había una desigualdad muy grande. Chile, 2019. ¿Qué hizo que se prendieran las barricadas en las calles? El descontento del alza de los pasajes. El descontento de nuevo. Y un descontento basado en la desigualdad. Sí. O sea, siempre las revueltas que se generan por desigualdad. Que eso es un gran problema que existe y que existió siempre. ¿Ya? O sea, mientras el rey comía huevos cocidos en platos de oro, los pobres no tenían ni para comer huevos. Porque ya del hambre tuvieron que matar la gallina y comérsela. Bien. ¿Quién es este peladito? Este es el peladito Lenin. ¿Lenin qué hizo? En 1917 se produjo la Revolución Rusa porque la situación económica y social ya era insostenible, o sea, no había qué comer, no había nada. Pero también existía un partido revolucionario dispuesto a tomar el poder. ¿Y qué partido revolucionario era este? Era el Partido Comunista. ¿Ya? Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin, era el dirigente máximo de este partido y él tenía una ideología marxista, o sea, él aplicó la idea de Marx y Engels en el caso ruso, o sea, que los trabajadores se tomaran el poder y que ellos vieran cómo era la mejor manera para gobernarse. Nosotros vamos a decir que este sistema fue exitoso en Rusia, fue muy exitoso y lo cambió de ser el hazme reír de toda Europa a ser el país más poderoso y más temido de Europa. ¿Ya? O sea, se cambió lo que se llamaba el eurocentrismo, o sea, antes los países más poderosos eran Alemania, Inglaterra, Francia, y ahora el foco se cambió. Ahora el país más poderoso es Rusia, y es un país comunista. Entonces, ¿fue exitoso? Sí, fue muy exitoso. Para su momento fue muy exitoso. Mientras los demás países estaban muertos de hambre, Rusia estaba solucionando sus problemas. Entonces, aquí tenemos el caso de Lenin. ¿Cuáles eran los grupos en pugna en realidad? ¿Y cuáles eran los dos grupos que estaban peleando para la Revolución Rusa? Eran dos grupos. El primer grupo lo vamos a llamar los bolcheviques, que eran los comunistas, que estaban, en este caso, encabezados por Lenin y Trotsky, que son esos dos viejos que están ahí, y que ellos eran parte del Ejército Rojo. Y el Ejército Rojo que quería era continuar con la dictadura del proletariado y realizar un Estado comunista. O sea, ellos querían de verdad, querían transformar el país en un país comunista y su ideología era el marxismo. ¿Ya? Y por otra parte estaban los reaccionarios, que eran los mencheviques, o también conocidos como los cosacos. ¿Ustedes han escuchado ese dicho, comís como cosaco? Yo no lo he escuchado. Primera vez que lo escucho. Ya, aquí yo les voy a contar de dónde viene el comís como cosaco.
Los cosacos son un grupo que eran muy leales al zar, al rey ¿cómo es que se llama? Al rey de Rusia en aquel tiempo, al zar. ¿Ya? Entonces, a ellos se les distinguía por ser muy buenos guerreros y por ser muy buenos para comer. ¿Ya? Ellos no bebían. Dentro de sus reglas, ellos no bebían alcohol. Pero sí, a ellos se les pagaba su salario y aparte se les pagaba con comida. O sea, ellos comían con ganas. Entonces, desde ahí comen como cosacos. Son buenos para comer. Entonces, por otra parte, los mencheviques, que eran estos cosacos, ellos estaban en contra de la revolución porque ellos iban a perder sus privilegios. O sea, no iban a poder seguir comiendo como cosacos. Y se resistían al dominio bolchevique y su objetivo era instaurar una monarquía constitucional. O sea que el zar todavía existiera. Pero su ideología era conservadora. O sea, ellos eran muy vinculados a lo que hoy en día podría ser como la derecha. ¿Ya? Que nada cambiara, que todo quedara igual y no hacemos los tontos y aquí no ha pasado nada. ¿Ya? Y en este caso, vamos a hablar de este grupo. ¿Quién creen que ganó en Rusia? Esta guerra. ¿Ustedes han visto la película Anastasia? No, profe. Ya, Anastasia cuenta la historia que cuando llegaron los revolucionarios al poder, agarraron al zar, los pusieron en filita con su hijo, les dispararon y los tiraron al río. Se supone que la hija menor del zar, Anastasia, sobrevivió. Y vivió de vagabunda, y vivió pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que un día alguien dijo, ¿saben qué? Yo soy Anastasia Romanov, la hija de los Romanov. Entonces, lo que pasó en ese tiempo fue que nunca se dio por hecho que eso haya pasado. Deben pensar que no existía el ADN. Y aparte, más de alguna persona llegó también diciendo que ella era la hija de los Romanov y que quería reclamar su herencia. Evidentemente, aquí quienes ganaron fueron los bolcheviques, o sea, fueron los comunistas. Y ellos instauraron, ¿qué cosa? Instauraron su régimen comunista y lo hicieron a través de 2 revoluciones. La primera fue la Revolución de Febrero y la segunda fue la Revolución de Octubre. En la de febrero echaron al zar, lo hicieron abdicar, o sea que les entregara el poder. Salió un gobierno provisional que fue el gobierno de Kerensky, que a él lo dejaron como a cargo del gobierno. Hubo una proclamación de una república parlamentaria, o sea, no era una república burguesa, era una república como todas las demás, como la República Chilena, por ejemplo. Y también se declaró la permanencia de Rusia en la guerra, o sea, vamos a dejar a los rusos en la guerra, no vamos a salir. En cambio, en la de octubre esto se intensificó, o sea, aquí se radicalizó la cosa. Se instaura la dictadura del proletariado, o sea, se instaura el modelo comunista. ¿Ya? Se firma el Tratado de Brest-Litovsk, donde Rusia abandona la guerra y no pide nada a cambio. O sea, ya nosotros nos vamos, pero nosotros no vamos a pedir nada a cambio. O sea, no queremos zonas, en este caso industriales, nada, no, nosotros nos queremos ir nomás, queremos arreglar nuestros problemas. Se nacionalizan las tierras, o sea, se provoca una reforma agraria, y en esa reforma agraria todas las tierras pasan a ser del Estado y se reparten entre los campesinos. Y por último, hay un control estatal de los medios de producción. O sea, el Estado decide qué se produce, cuándo se produce y en qué momento se produce. O sea, la industria es del Estado, no es de los
ricos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este modelo? Este modelo fue muy exitoso. ¿Por qué? Porque se transforma en la primera revolución comunista triunfante en el mundo. Rusia, que era ese país pobre, feo, lleno de enfermos, se transforma en un país poderoso, muy, muy poderoso, y se transforma en una superpotencia económica y bélica. O sea, aparte de producir mucho dinero, producen muchas armas y son muy peligrosos para el capitalismo, porque es un modelo que es igual de exitoso que el capitalismo. ¿Ya? Después se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, y por último, en 1921, Lenin, quien era este máximo líder, él crea la nueva política económica, la NEP, ¿ya? Que él mezcla capitalismo con socialismo. Dice, el Estado controla la estructura económica y social de la nación. O sea, dice, ya, nosotros como Estado somos los dueños de la industria, pero usted también puede invertir con nosotros. Es como lo que hacen los chinos. Si uno quiere producir en China, uno debe venderle al Estado chino una parte de la empresa para que ellos puedan controlar, en este caso, lo que se produce. ¿Ya? Y grandes conglomerados, como por ejemplo Volvo, Volkswagen, y grandes plantas armadoras de autos, se fueron allá a China a producir autos. Si usted se compra, por ejemplo, un Chevrolet, yo le aseguro y le recontra aseguro que ese auto fue armado en China y fue producido en China y es tan chino como un jack. ¿Ya? Ahora, yo tengo un Suzuki. Mi Suzuki no está producido en Japón. No me compré el top de línea para que sea producido en Japón. No es japonés. Mi auto se armó en la India. ¿Ya? Entonces, esto hizo que en realidad el comunismo se le pusiera entre ceja y ceja al capitalismo, porque era un modelo inclusive más exitoso que el modelo capitalista, y que este era un modelo controlado por el Estado. Que este modelo en realidad murió ya finalizando el siglo XX, o sea, prácticamente vivió 100 años, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de por qué se volvió tan famoso el comunismo y tan exitoso? Es que mientras el capitalismo estaba en una crisis muy grande, el comunismo pudo salir de esta crisis. Esa es la gran cosa. Y aquí vamos a ver cuál fue la crisis del capitalismo que se generó en el 29. Se genera una crisis de especulación. ¿Qué quiere decir esto? Alguien echó a correr un rumor y dijo que las acciones iban a caer y toda la gente fue a vender sus acciones. A modo de ejemplo, yo tengo vacas, ¿ya? Voy a decir que yo tengo muchas vacas. Ahora, estas vacas, a mí viene alguien y me dice, ¿saben qué? Viene el mal de las vacas locas, así que te vamos a tener que vender las vacas. Yo le creo y mucha gente le cree. Entonces, esta persona, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a dejar que se le mueran las vacas o las va a vender baratas? Venderlas baratas, bruto. Ya las voy a vender baratas. Pero ¿qué pasa si todos mis vecinos las venden al mismo tiempo? Nadie las va a comprar, por ende se perdieron todas las vacas. Eso fue lo que pasó en este caso. ¿Ya? Lo que pasó fue que los especuladores, que eran estas personas que compraban y vendían acciones, ellos dijeron que iba a caer la economía y que mejor todos vendieran. El tema es que se expandió tan rápido este rumor que hizo que el 99% de las acciones se vendieran más baratas y no hay compra, o sea, nadie compró. Por ende, como se estaban vendiendo todas y nadie compraba, la bolsa cayó. O sea,
cayó en una crisis económica y todo el mundo perdió su plata, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como no estaba regulado el capitalismo, los trabajadores tenían acciones en su empresa, los ahorros de las personas se invertían en acciones, y esa era plata virtual, o sea, esa plata no existía. ¿Por qué? Porque se supone que esa plata estaba respaldada por las empresas que estaban trabajando. El tema es que esas empresas ya habían quebrado hace mucho tiempo. Entonces eran empresas de papel, ¿no? Entonces, de esa manera se pierden los ahorros, se pierde el crédito y se pierden las inversiones, o sea, se pierde todo, no queda ni uno. Porque la gente cuando fue a decir, ya, pues quiero mi parte de mi empresa para recuperar mi dinero, no había nada. No había nada, 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 nada. Entonces, esta fue una crisis del capitalismo, ¿ya? Y cuando llega el Estado, en este caso, a salvar al capitalismo, va a romper el chanchito y en el chanchito tampoco había nada. No hay plata. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la crisis? Las consecuencias fueron las siguientes. Hubieron consecuencias económicas. ¿Cuáles fueron estas consecuencias económicas? Que entre el 29 y el 31 la producción se reduce en 1/3 de Estados Unidos. O sea, al producir menos cosas, los precios que van a pasar van a subir. Subieron los precios. El desempleo aumenta del 7 al 27. O sea, tenemos también a 1/3 de la población sin trabajo. La crisis, como Estados Unidos era la mayor economía de ese tiempo y era la que más compraba y vendía, al ellos no poder pagar y no poder comprar, se cae todos los países que estaban, entre ellos Chile, y esta crisis se vuelve mundial. O sea, afecta a todas las personas. Y entre ellos, Chile fue uno de los más afectados porque el principal comprador del salitre chileno era Estados Unidos. Hubieron, en este caso, crisis social, miseria, hambre, desempleo. La gente no pudo pagar su casa y la echaron. Aumentó el vagabundeo, la gente se fue a vivir a las calles. La clase media se empobrece y se abre más así una brecha entre ricos y pobres. Y por supuesto aumenta el resentimiento social hacia el Estado por no hacer nada, por no regular y por estos viejos mentirosos también, que se expandió en América como en Europa. O sea, había un resentimiento hacia esta clase política. Hoy en día no pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con los materiales de construcción? Están demasiado caros. Tan carísimos, ¿cierto? ¿Y se ha dejado de producir materiales de construcción? No, eso es especulación, ¿ya? Y en Chile, claro, se empezaron a entregar los bonos, pero por otra parte no se congelaron los precios, pues entonces es exactamente lo mismo. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene en una miseria constante. Bien, ¿cuáles fueron las medidas para salir de esta crisis? ¿Ya? ¿Qué se hizo para salir de esta crisis? La primera medida fue la Gran Depresión y es el New Deal, que significa el nuevo trato. El nuevo trato a nosotros nos dice lo siguiente, que Roosevelt, quien era el presidente, que está ahí ese viejo, inicia un nuevo plan que involucra una mayor participación estatal en la creación de empleo e inversión. O sea, el Estado se sienta y dice, ya, ahora yo voy a ser el empresario. Por ende, yo voy a invertir mi plata en empresas que voy a controlar yo y voy a crear también fondos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Voy a invitar a la gente a participar, pero yo lo voy a respaldar como Estado, que yo tengo una billetera más gorda. ¿Ya? Después dijo, fomentó la cooperación y aseguramiento de los sectores más vulnerables por medio de la protección estatal. O sea, nace la red de protección social. Él dijo, a la gente más pobre hay que ayudarla, hay que darle salud y hay que darle educación. Después, posteriormente,
Vamos a fijar un horario de trabajo, ya que antes no había, las jornadas eran de 12 horas. Vamos a pasar a una jornada de 8 horas. Se determina un salario mínimo, que eso es el mínimo que usted puede pagar, en este caso, en Chile, o sea, perdón, en Estados Unidos. En Chile, ¿cuánto es el salario mínimo? ¿3.12, 3.15? ¿Cuánto es? Voy a ver cuánto es el sueldo mínimo. $3.37. Esos son 3.37 dividido en... Nosotros trabajamos 45 horas. Y esto lo dividimos en 4. Vale 2 lucas la hora. Eso es el sueldo mínimo en Chile. Por hora de trabajo. Ahora, los horarios, por otra parte, se asegura la garantía estatal de los depósitos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes han escuchado hablar de la garantía estatal de los depósitos? ¿Alguien ha pedido un crédito alguna vez? ¿O alguien ha ahorrado plata en una libreta de ahorros? ¿Nadie? Bien, usted cuando abre una libreta, usted le explican de la garantía estatal de los depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado garantiza que si yo deposito mi plata en un banco que es reconocido por el Estado, esa plata siempre va a estar ahí. O sea, el Estado me garantiza a mí de que mi depósito va a existir. O sea, yo voy a ir a sacar plata y esa plata va a existir. ¿Ya? No lo que pasó en Estados Unidos, porque antes no había esta garantía estatal de los depósitos. ¿Qué quiere decir? Que yo iba a ir al banco y si tenía suerte encontraba la plata. Si no, cooperé nomás. Pues muchas gracias. Hasta luego. Entonces, esta garantía estatal lo que dice es que yo puedo tomar esta plata y para salvar una crisis este va a ser mi gran chanchito. Yo puedo ir y el Estado me va a garantizar que mi plata esté. Y por otra parte, por medio del cobro de impuestos, o sea, ellos subieron los impuestos, pero al mismo tiempo, al subir los impuestos, mejoraron las condiciones. ¿Ya? Y el Estado aseguró salud, educación y previsión, y pensiones, en este caso, mediante el cobro de impuestos. ¿Ya? Nace el Estado de Bienestar, y esa idea es exportada a otros países, entre ellos a Chile. ¿Y en Europa qué estaba pasando? La política de autarquía se instala en Alemania y Gran Bretaña, y Francia acude al proteccionismo, o sea, de producirlo todos ellos mismos, en parte de Alemania y Gran Bretaña, y Francia le sube los impuestos a los productos que vienen de afuera y le baja los impuestos a los productos que producen ellos. Y ya que estábamos en la tremenda crisis en ese tiempo, salieron algunos personajes a decir que ellos eran la solución a la crisis. O sea, la gente estaba muerta de hambre, pero literalmente muerta de hambre. Y en Europa sobre todo. Y estaban muy enojados también con lo que había pasado con la crisis del 29, una guerra. O sea, salieron del hambre para entrar a más hambre. Entonces, a partir de 1930, lo que pasó fue lo siguiente. La incapacidad de los gobiernos democráticos, o sea, los gobiernos de turno que habían, de dar respuesta a la crisis del 29 y a las secuelas de la guerra provocó un desencanto en la población, o sea, la gente estaba muy enojada. Y esto dio origen al nacimiento de lo que vamos a conocer como regímenes totalitarios. ¿Qué quiere decir esto? Este va a ser el nacimiento
de los nazis, de los fascistas y del régimen comunista de Stalin, ¿ya? Que en realidad ellos, ¿qué dicen? Que estos regímenes totalitarios causando crisis democráticas en las sociedades de masa, o sea, en los países, a través del nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el comunismo estalinista en la Unión Soviética. O sea, un Estado como lo conocemos hoy en día se basa en la división de los poderes públicos y en los partidos políticos, o sea, en la pluralidad. ¿Ya? Y la democracia es el respeto entre el Estado y los derechos ciudadanos. Que en realidad los derechos ciudadanos los vamos a entender como libertades que están garantizadas en una constitución. O sea, la democracia es lo que a mí, en este caso, me protege y me ayuda a elegir, entre casos del Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la democracia se basa en una pluralidad y en un respeto de ideas y sobre todo en la diversidad étnica, social y cultural, o sea que somos parte de la base que somos todos distintos y que nosotros somos una sociedad en la cual tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Eso es lo que nos propone la democracia. Pero por otra parte, ¿qué nos propone, en este caso, los sistemas políticos? Estos sistemas políticos nos proponen lo siguiente, que es el totalitarismo, que vendría a ser el comunismo, el fascismo y, en este caso, el nazismo. No cualquier comunismo, sino que el comunismo estalinista, porque el comunismo leninista era un comunismo muy exitoso, como yo les comenté antes. ¿Ya? ¿Qué pasó? El totalitarismo es una imagen, o sea, es una ideología de carácter globalizador. O sea, todos los poderes del Estado lo tiene una persona, que aspira a crear un hombre nuevo y se sostiene en la idea de discriminación cultural y étnica. O sea, vamos a crear un nuevo hombre, pero este hombre va a ser blanco, rubio, o sea, no rubio, sino que blanco, no va a tener sangre que no pertenezca al mismo grupo, y por otra parte, va a generar discriminación. Discriminación a todo el que sea distinto. Homosexuales, personas con discapacidad, otro grupo humano, gitanos, judíos, negros. O sea, todo lo que sea distinto a la masa va a ser considerado como algo mal. Y hay que eliminarlo para que nosotros podamos alcanzar el poder. ¿Ya? El Estado está subordinado a un partido político único. O sea, no hay diversidad de partidos políticos. No es como acá que tenemos una serie de partidos políticos. Allá hay solamente uno y ese es el que controla todo. ¿Ya? Y por otra parte, los derechos ciudadanos no están garantizados la libertad. Usted tiene la libertad de quedarse callado o no. Porque si habla le van a pegar un balazo y lo van a mandar a acostarse. ¿Ya? Los medios de comunicación son controlados por el Estado y los opositores son perseguidos y asesinados. En Chile nosotros tuvimos un Estado totalitario, ¿no? En algún momento, Vanessa. Alicia. ¿Tenemos un Estado totalitario, no? La dictadura de Pinochet, por ejemplo, la dictadura de Áñez del Campo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se restringen todas las libertades, hay un solo partido único y todo el poder recae en una persona. ¿Ya? Y siempre estos son vinculados por la fuerza. Ahora, ¿cuál fue el caso italiano?
ya que fue el primero. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, el costo de Italia fue muy alto y los italianos quedaron picados porque a pesar, ellos se dieron vuelta a la chaqueta. Ellos partieron siendo amigos de Alemania y después terminaron siendo enemigos, ¿ya? Lo que pasó fue que el costo humano y económico de la guerra fue muy alto, o sea, se perdió mucha gente y muchas tierras productivas también se perdieron, ¿ya? ¿Y eso qué generó? Generó desempleo y mínimas ganancias territoriales, o sea, ¿para qué nos esforzamos tanto? Si al final perdimos igual, ¿ya? ¿Eso qué generó? Generó un sentimiento de frustración e inestabilidad social. Y ese viejito que está ahí, Benito Mussolini, con el águila en la cabeza, él era un periodista. Y él empezó a escribir en su diario y recogió toda esa frustración y todo ese enojo. Entonces, él en 1922 lo que hizo fue que él asume el poder mediante un golpe de Estado. Y mediante este golpe de Estado, a él le entregaron el poder. Él fundó el Partido Nacional Fascista y enfrentó las crisis sociales con violencia, caracterizada por el control estatal de la economía en conjunto de los privados. O sea, la gente pedía pan y le daban balazo. Eso generó un estado de miedo y al final eso le valió el respeto y el apoyo ciudadano porque él aplacó las protestas y también al mismo tiempo estos personajes ellos llegaban como Jesús, o sea que ellos eran la solución a todos los problemas. Y su política ideológica, por otra parte, fue anticomunista, nacionalista y expansionista, o sea, él estaba en contra de los comunistas, estaba en contra de los negros, su país era el mejor de todos, y al mismo tiempo él quería hacer crecer el país. Por eso lo primero que hizo fue invadir Armenia. O sea, él invadió otro país, siendo que eso estaba prohibido desde la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Después, ¿qué pasó en Alemania al mismo tiempo? Hacia 1930, Alemania también estaba en una tremenda crisis. Esta crisis era una crisis que estaba con un desempleo muy alto, estaban muy pobres producto de la guerra. O sea, Alemania quedó totalmente destruida y aparte le hicieron pagar todo el coste de la guerra. Por ende, ¿dónde iba a sacar? En 1923, Hitler, que está ahí el Führer, o el líder, él trata de generar un golpe de Estado y se va preso. En eso que él se va preso, él empieza a escribir un libro que se llama My Kampf, o Mi Lucha, en la cual le empieza a echar la culpa de que todo lo que le pasa a Alemania es culpa de los judíos. ¿Ya? Él también siendo judío, por cierto. ¿Ya? Hitler lo que dice es que en realidad él promulgaba el nacionalismo, que su país era el mejor de todos y él quería llegar a la grandeza en todos los ámbitos de su país. ¿Ya? En 1933 Hitler gana las elecciones y él es nombrado canciller de Alemania. Y desde ahí en adelante él se hizo con el poder total, o sea, él se transforma en un dictador. ¿Y cuáles fueron sus características? El ultranacionalismo, o sea, no había nada mejor que su país. Era anticomunista, el culto a la personalidad de Hitler, o sea, que él era la figura, él era como Dios en ese momento. El ideal racista, que en realidad había una raza que era la raza superior y esa raza era la raza aria. La propaganda, él empapelaba por todos lados con su propaganda y él prácticamente en cada casa instaló una radio. Y mediante la radio él expandía sus ideas. ¿Ya? Y por último, él quería invadir los demás países para quitarles territorio porque esos eran los que Alemania necesitaba para ser potencia. O para generar un tercer Reich o un tercer imperio.
Eso fue lo que hizo Alemania. Y por otra parte, ¿qué estaba pasando al mismo tiempo en Rusia? En Rusia muere Lenin, ¿ya? Y quien llega al poder es este caballero que se llama Joseph Stalin. Cuando llega Joseph Stalin al poder, él se encarga de controlar todos los poderes del Estado en sus manos. ¿Ya? ¿Él qué hizo? Lo primero que hizo fue una purga, o sea, mató a todos sus enemigos, los mandó a matar a todos. Y una vez que quedaron solamente sus amigos, él genera una política centralista de culto al líder, o sea que había un culto hacia él igual era como Jesús, ¿ya? Y genera un plan económico que se llaman planes quinquenales, que cada 5 años se producían ciertos tipos de bienes y estos bienes se repartían, ¿ya? Y él fue también un dictador que se generó en este tiempo. Y de esta manera, los grandes estados europeos generaron dictaduras para dar respuesta a las crisis que estaban viviendo producto de la crisis del 29. ¿Ya? Y eso fue lo que pasó, en resumidas cuentas, en Alemania, Italia y la Unión Soviética. O sea, ¿qué pasó en resumidas cuentas? Para hacer un resumen, voy a sacar mi pizarrita. ¿Se ve mi pizarra? Sí. Ya. Nosotros vamos a partir con el imperialismo, que es generar potencias mediante la conquista de territorio. ¿Esto qué causó? Causó lo siguiente. Inglaterra y Francia eran los que tenían un mayor poder, y por otra parte, Alemania e Italia llegaron tarde y tenían un menor poder. ¿Ya? Esto generó tensiones entre estos países, y esto que generó una Primera Guerra Mundial. Esta guerra mundial causó muerte y destrucción de la economía. Destrucción económica. O sea, no había plata ni había gente que trabajara. ¿Ya? Este periodo que generó lo que nosotros vamos a llamar el periodo entre guerras. Este periodo entre guerras, que fue entre 1920 y 1945,
39, los 19 o 20 años que hay acá, generó lo siguiente: que la solución de esta crisis económica fueron, por una parte, en Estados Unidos, mediante la solución a la crisis, económica. Estados Unidos propuso lo siguiente. Dijo que el Estado más los privados tenían que generar un estado de bienestar. O sea, proteger a las personas. Protección social. Y esta protección social es salud, vivienda, educación. ¿Salieron de la crisis? Sí, salieron de la crisis. Pero por otra parte, lo que estaba pasando en Europa era que la solución que se dio fue mediante dictadura. Y estas dictaduras eran racistas y totalitarias. Y estas dictaduras, ¿qué causó? Después del periodo entre guerras, esta pugna generó una segunda guerra. Que en realidad esta segunda guerra viene como causa del imperialismo. O sea, el imperialismo técnicamente nunca se acabó. Así que eso es lo que vimos hoy en día. ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? Al parecer no hay. ¿Ya? Les pregunto de nuevo, ¿hay dudas, hay consultas? ¿Pueden ver mi pantalla? A mí la pantalla me parecía en blanco. Ahora, Ahora sí. ya, entonces voy a explicar de nuevo. Lo que pasó fue que el imperialismo, que era esto de generar potencia mediante la conquista de territorios, hizo que dos países, que fueron Francia e Inglaterra, ellos pudieran asegurar el poder, ¿ya? O sea, ellos se volvieron muy ricos y muy poderosos en este periodo. Pero Alemania e Italia llegaron tarde y por ende tenían un menor poder. Ahora, esta tensión que había entre Alemania, Italia e Inglaterra generó una guerra, que fue la Primera Guerra Mundial. Esta guerra mundial en realidad era por la conquista de territorio. Y esta guerra trajo muerte, murieron 37 millones de personas y aparte hubo una destrucción de la economía. O sea, la gente se murió de hambre. En el periodo que vino después, que fue el periodo entre guerras, entre 1920 y 1939, tenían que dar una solución a la crisis económica. Esta solución vino por dos vías. Una vino por Estados Unidos y la otra vino en Europa. En Estados Unidos lo que dijo es que en realidad el Estado tenía que regular el capitalismo. Tenían que ponerle el cascabel al gato. Y el Estado más los privados crearon lo que se llamaba el estado de bienestar. Que este estado de bienestar, que era que el Estado, ellos regularan la economía y generaran una protección social. O sea, que las personas tuvieran derecho a salud, vivienda y educación. Y esa fue la forma en la cual ellos salieron a la crisis. Pero por otra parte, lo que pasaba en Europa era un caso contrario.
lo que pasaba en Europa era que la solución a esta crisis vino mediante las dictaduras. O sea, un grupo de personas se tomó el poder mintiéndole a la gente diciendo que ellos eran la solución a esta crisis, y estas dictaduras se basaban en el racismo y en estados totalitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta crisis se iba a solucionar con sus ideas, y esas ideas eran altamente nacionalistas. O sea, mi país es el mejor y yo debo, en este caso, hacerlo mejor por cualquier manera, por cualquier vía. Mediante la guerra, mediante el robo, mediante la tortura, matando. Y de todas esas maneras, ¿qué generó esto? Esto volvió a generar tensiones de nuevo y generó una Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y en realidad esta Segunda Guerra Mundial, las causas vienen desde la primera, o sea, desde el imperialismo, desde los territorios que estaban peleándose los europeos. ¿Ahora queda más claro? Sí, profesor. Bien. Entonces, yo les doy libertad de acción y terminamos nuestra clase. ¿Les parece? Ok. Los escucho súper cortados. Sí, tengo mañana, profe. Ya. El día festiva. Bueno, Julio, usted es mi estudiante aventajado, así que yo creo que usted ya conocía lo que pasaba acá, ¿o no? Sí. Julio, te escucho muy, muy mal. Bien, me retiro, que descansen, aprovechen este ratito para tomar un cafecito mientras comienza la otra clase. Nos vemos. Sí, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, chao. Corte, no.